En tiempos remotos, una revelación fue dada a Juan, un vislumbre escalofriante de lo que vendría en los últimos días de la humanidad. Este relato, inmortalizado en el libro del Apocalipsis, se despliega como una serie de eventos premonitorios, marcando una era de transformaciones sin precedentes en la sociedad y en el orden mundial. El núcleo de este cambio revolucionario es el advenimiento del Anticristo, cuyo reinado instaurará una era de tribulaciones como nunca antes vista. Para muchos, las profecías contenidas en el Apocalipsis parecen enigmas envueltos en misterio, desafiando la comprensión e incluso la creencia. Pero es crucial entender que el propósito de estas visiones apocalípticas no es infundir miedo, sino inspirar una vida de devoción a Cristo, sirviendo como un faro de advertencia para guiarnos a través de los tiempos turbulentos. Entre las revelaciones más sombrías se encuentra la profecía de las 7 trompetas, un conjunto de juicios divinos desencadenados sobre la tierra. El punto culminante de estos terribles augurios es la 6ª trompeta, quizás la advertencia más grave para todos aquellos que se desvían del camino de Cristo. En el 9º capítulo del Apocalipsis, versículos 13 y 14, una voz resuena desde el altar de oro, ordenando al 6º ángel liberar 4 ángeles aprisionados junto al gran río Éufrates. Este evento no es solo una advertencia, sino un preludio para calamidades de proporciones inimaginables. Si el diluvio de Noé fue una demostración de la ira divina y la destrucción de Sodoma y Gomorra, un ejemplo de juicio, entonces lo que aguarda a la humanidad con la liberación de estos ángeles trasciende toda comprensión de devastación anterior. La referencia al río Éufrates no es casual, es el mismo río que fluye hoy, un hito geográfico que vincula estas profecías con nuestro mundo físico. Este río, conocido por todos, se convierte en un símbolo de la realidad inminente de estas visiones apocalípticas, sirviendo como un recordatorio de que los eventos descritos están arraigados en nuestro mundo y nuestra historia. Al reflexionar sobre estas profecías, es imperativo enfrentarlas no como un destino inevitable, sino como un llamado a la reflexión y al cambio. El mensaje central del Apocalipsis es uno de esperanza y redención para aquellos que eligen seguir el camino de la rectitud, incluso frente a las advertencias más sombrías. Es una invitación a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, transformando las advertencias del fin de los tiempos en inspiración para una vida de fe y devoción. En medio de las páginas repletas de misterio y revelaciones del libro del Apocalipsis, encontramos la mención a 4 enigmáticos ángeles, encadenados junto al gran río Éufrates. La naturaleza y el origen de estos seres celestiales difieren grandemente de los ángeles comúnmente conocidos y venerados en las Escrituras. Lejos de ser mensajeros de la voluntad divina, como Gabriel, que anunció la venida de Jesús a María, o guerreros celestiales al estilo de Miguel, el arcángel, que lidera las huestes celestiales en batalla, estos ángeles representan una faceta sombría del reino espiritual. Estos seres no son arcángeles que se rebelaron junto con Lucifer, sino parte de aquella legión de ángeles que eligió seguir el camino de la rebelión. Lucifer, un ángel de luz, se transformó en fuente de tinieblas al desafiar al Creador, arrastrando consigo a una parte de los habitantes celestiales. La batalla que siguió en el cielo culminó con la expulsión de Lucifer y sus seguidores, quienes desde entonces siembran el mal en la tierra. Los ángeles mencionados en Apocalipsis 9, aprisionados en el río Éufrates, son por lo tanto seres que optaron por alejarse de la luz divina, alineándose con las fuerzas de la destrucción. No fueron creados separadamente como entidades del mal, sino que se convirtieron en tal por la elección de rebelarse. Su existencia es un testimonio del libre albedrío concedido a los seres celestiales, similar al de los humanos, permitiéndoles elegir entre la fidelidad y la rebelión contra el Creador. La misión de estos ángeles en el contexto apocalíptico es desencadenar calamidades sobre la tierra, actuando como instrumentos de juicio divino. Su liberación señala la intensificación de las tribulaciones durante un periodo crítico de la historia humana, marcado por el sufrimiento y la destrucción. Lejos de ser figuras de protección o mensajeros de buenas nuevas, estos ángeles son heraldo de una era de angustia sin precedentes, resaltando la gravedad de los tiempos finales. Este relato nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza dualística de los seres celestiales y la complejidad del plan divino,
que abarca tanto la justicia como la misericordia. La existencia de estos ángeles encadenados sirve como un recordatorio sombrío de la rebelión original contra Dios y de sus consecuencias duraderas para el cosmos. Al mismo tiempo, enfatiza la importancia de la elección y la fidelidad al camino divino, incluso ante las más profundas adversidades. La inquietud que se profundiza en el alma de aquellos alejados de Cristo se intensifica por la perspectiva de la participación de esos antiguos ángeles caídos en los acontecimientos de los últimos días. Surge entonces una pregunta pertinente. ¿Por qué el río Éufrates fue el lugar elegido por Dios para aprisionarlos? La elección de este lugar no es arbitraria, sino cargada de significado histórico y espiritual. El río Éufrates, mencionado en las Escrituras, es emblemático tanto por su belleza como por las narrativas pecaminosas que lo rodean. No solo bañaba el Edén, sino que también fue testigo del primer acto de violencia humana, el asesinato de Abel por Caín. Más tarde, fue cerca de este río donde Nimrod estableció su reino, un líder audaz que desafió a Dios al liderar la construcción de la Torre de Babel, un proyecto que buscaba alcanzar los cielos, pero que terminó en desorden y dispersión. La presencia de estos ángeles aprisionados bajo el Éufrates señala una conexión con los actos de rebelión y orgullo que impregnan la historia de la humanidad, desde los primeros días hasta el intento de unificación bajo Nimrod. Esta elección divina de ubicación para la prisión de los ángeles caídos sugiere una relación simbólica con lugares de gran pecado y desobediencia a Dios. La naturaleza de estos seres, tan maligna que requirió su encarcelamiento, nos remite a la lucha espiritual descrita en Efesios 6, versículo 12, donde Pablo nos advierte que nuestra lucha no es contra fuerzas terrenales, sino contra los poderes espirituales del mal en las regiones celestiales. La necesidad de encadenar a estos ángeles implica un grado de maldad y poder tan extremo que supera la capacidad de los demás demonios, que permanecen libres para vagar y tentar a la humanidad. La liberación de estos ángeles en el contexto de las tribulaciones del Apocalipsis sirve como un acto de juicio divino contra aquellos que persisten en la maldad y en la negativa al arrepentimiento. No vienen solos, lideran un ejército abrumador de 200 millones de seres, un contingente celestial de maldad sin precedentes. Las descripciones de Juan sobre sus apariencias, corazas de fuego, cabezas de leones y aliento mortal, evocan imágenes de destrucción y terror. La misión de estos ángeles, una vez liberados, será infligir sufrimiento y juicio sobre la tierra, una tarea que llevarán a cabo con una ferocidad sin igual. Su objetivo no es solo castigar, sino también demostrar el poder del juicio divino y la seriedad del llamado al arrepentimiento. La presencia de estos ángeles y su ejército sirve como un recordatorio vívido de la realidad espiritual que rodea al mundo físico, una realidad en la que fuerzas más allá de nuestra comprensión actúan según el plan divino para la conclusión de los tiempos. Para aquellos que observan y reflexionan sobre estos acontecimientos previstos, queda la urgencia de una elección: vivir en consonancia con la voluntad divina, o enfrentar las consecuencias de permanecer indiferentes al llamado al arrepentimiento y a la transformación espiritual. El relato de los 4 ángeles del Éufrates nos lleva a reflexionar sobre la gravedad de los tiempos finales y la imperiosa necesidad de alinearnos con los propósitos divinos. La profecía contenida en Apocalipsis 9 revela uno de los momentos más oscuros de la historia futura de la humanidad, un tiempo en el que 4 ángeles aprisionados serían liberados con un propósito singular y aterrador: exterminar 1/3 de la población mundial. Este evento no es fruto del azar ni una ocurrencia aleatoria, sino una acción divinamente orquestada, marcada para una hora, día, mes y año específicos, destacando la precisión y la soberanía de Dios sobre el tiempo y los acontecimientos futuros. Los versículos 17 y 18 del mismo capítulo nos ofrecen una visión aterradora de los instrumentos de esta destrucción. Jinetes montados en caballos, cuyas apariencias son tan terribles como su poder destructivo. Corazas con colores vibrantes y amenazadores, cabezas de caballos que recuerdan a leones, y la capacidad de lanzar fuego, humo y azufre por las bocas, resultando en la muerte de 1/3 de la humanidad mediante 3 plagas devastadoras. Considerando la población mundial actual estimada en cerca de 8.000 millones y 1/3,
La magnitud de esta tragedia es casi inconcebible, con alrededor de 2.7 mil millones de vidas perdidas. Esta pérdida trasciende fronteras, impactando a todos los países, independientemente de su tamaño o población. La igualdad en la destrucción sugiere que ningún lugar en la Tierra estaría seguro o inmune a los efectos de esta catástrofe. Este pasaje, lejos de ser solo una narrativa de desesperación y destrucción, sirve como una severa advertencia. Nos recuerda las veces anteriores en las que la humanidad enfrentó el juicio divino debido a su maldad, como en el diluvio en los días de Noé. Sin embargo, la escala del juicio previsto en el Apocalipsis es sin precedentes. El propósito de estas profecías no es inspirar miedo o desesperanza, sino provocar reflexión y arrepentimiento. Destacan la seriedad del pecado y la realidad del juicio divino, al mismo tiempo que refuerzan la misericordia de Dios, que desea que todos se vuelvan hacia Él antes de que sea demasiado tarde. Este evento catastrófico es un llamado a la humanidad para reconocer la brevedad de la vida terrenal y la importancia eterna de las elecciones hechas aquí. Por más aterradora que sea la perspectiva de tal juicio, también reafirma la soberanía y la justicia de Dios. La revelación de este evento futuro nos desafía a vivir con una perspectiva eterna, valorando la redención ofrecida por Cristo y la urgencia de compartir esa esperanza con quienes nos rodean. Así, la profecía se convierte en una invitación al arrepentimiento y a la transformación de vida, un recordatorio de la promesa divina de salvación para todos los que creen y se vuelven hacia Dios. A lo largo de la historia registrada en las Escrituras, Dios ha demostrado su justicia y su misericordia de maneras que trascienden la comprensión humana. Desde el diluvio en los días de Noé, pasando por la destrucción de Sodoma y Gomorra, hasta las plagas de Egipto, hemos visto ejemplos claros de cómo la maldad humana provoca el juicio divino. Sin embargo, estos actos de justicia divina palidecen en comparación con lo que está profetizado que ocurrirá con la liberación de los 4 ángeles del río Éufrates. La magnitud de esta futura destrucción es sin precedentes, destinada a ser un llamado definitivo al arrepentimiento. A pesar de esto, Apocalipsis 9, versículos 20 y 21, revelan una verdad perturbadora sobre la naturaleza humana. Incluso frente a juicios divinos tan severos, muchos persisten en sus caminos pecaminosos. La negativa a arrepentirse, incluso después de presenciar eventos de proporciones cataclísmicas, destaca una tendencia humana a ignorar advertencias claras hasta que las consecuencias del pecado se vuelvan innegablemente personales. Este mensaje es una invitación al examen de conciencia. Es un llamado a reflexionar sobre nuestras vidas, sobre las áreas en las que podemos estar viviendo en desacuerdo con la voluntad de Dios. El arrepentimiento es el camino hacia la salvación para evitar la destrucción venidera. La gravedad de esta advertencia no puede ser subestimada. Es un llamado urgente a cambiar mientras aún hay tiempo. En los próximos meses, es necesario estar vigilantes ante 3 señales preocupantes. Primero, alejamiento de la Iglesia, no solo en el sentido de cristianos abandonando su fe, sino también desviándose hacia falsas doctrinas, comprometiéndose y volviéndose tolerantes con prácticas condenadas por las Escrituras. Esta tendencia refleja una dilución de la verdadera fe, un olvido de los principios bíblicos que deberían guiar la vida cristiana. Segundo, aumento de la actividad demoníaca en el entretenimiento. La cultura popular se está convirtiendo en un vehículo cada vez más potente para la propagación de mensajes y valores contrarios a las enseñanzas cristianas. Canciones, películas y programas de televisión que glorifican el mal y el ocultismo están volviéndose la norma, no la excepción. Tercero, cambios en la sociedad. Como se predijo en 2 Timoteo 3, los últimos días estarían marcados por tiempos difíciles, con personas amantes de sí mismas, avaras, orgullosas, abusivas, desobedientes, ingratas, impías, entre otras características negativas. Este pasaje suena como una clara advertencia sobre el declive moral y espiritual que caracterizaría a la sociedad en los tiempos finales. Estas señales son indicadores de que los tiempos profetizados se están acercando. Son un llamado a la vigilancia, al arrepentimiento y a la fidelidad a las enseñanzas de Cristo. El mensaje es claro: vivir en pecado es dirigirse hacia la destrucción. Sin embargo,
hay esperanza y salvación para todos los que se arrepienten sinceramente y buscan a Dios con corazón verdadero. Este es el momento de reevaluar nuestras vidas, alejarnos del pecado y acercarnos a Dios, buscando vivir de acuerdo con su voluntad y sus caminos. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, somos llevados a una reflexión profunda sobre los desafíos inminentes de un tiempo futuro, caracterizado por una inversión de valores y actitudes morales en la sociedad. Pablo, en su epístola, describe un escenario en el que las personas, alejadas de los verdaderos enseñamientos del Evangelio, buscan mensajes que halaguen sus oídos, deseando escuchar sobre bendiciones sin la necesidad de arrepentimiento, prefiriendo una predicación centrada en la prosperidad material, en detrimento de los principios de una vida de sacrificio y entrega. Este periodo, como se advierte, estará marcado por un aumento de la corrupción en el mundo, con una ruptura total en la estructura social. Las características dominantes entre las personas incluirán la traición, la precipitación en los juicios, las calumnias, la brutalidad, la desobediencia a los padres, el abuso verbal y una completa falta de autocontrol. Viviendo sin reglas, principios morales o cualquier forma de restricción, cada individuo seguirá lo que considere correcto a sus propios ojos, y hay de quien se atreva a cuestionar las elecciones de vida de los demás. El versículo 5 del capítulo mencionado nos advierte que muchos tendrán solo la apariencia de piedad, pero negarán el verdadero poder transformador de ella. Estos son los rebeldes religiosos, aquellos que por fuera pueden mostrar un semblante de devoción, pero cuyos corazones están llenos de pecado y engaño. Estos individuos incluso pueden conocer y citar las Escrituras, pero sus acciones y elecciones revelarán una distancia significativa tanto de Dios como de sus enseñanzas. Ante este escenario desolador, el cristiano puede preguntarse cómo perseverar y mantenerse firme en su fe. La respuesta se encuentra en los versículos 16 y 17 del mismo capítulo, que nos recuerdan el valor inestimable de las Escrituras. Todas las Escrituras, inspiradas por Dios, son útiles para enseñar, reprender, corregir e instruir en la justicia, para que el siervo de Dios esté completamente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios tiene el poder de salvar, perdonar, justificar, santificar, purificar, transformar, regenerar y finalmente guiarnos a nuestro hogar eterno en el cielo. El Dr. Tony Evans, en una de sus ilustraciones, nos anima a vivir con la perspectiva de la eternidad en mente, argumentando que cualquier jugador de la NFL diría que, durante la temporada, están enfocados en una realidad mayor que trasciende los momentos inmediatos de dificultad o desafío. Así como los atletas mantienen sus ojos en el premio mayor, los cristianos están llamados a vivir con sus ojos puestos en la eternidad, resistiendo las tendencias corruptoras del tiempo presente y aferrándose a la verdad eterna de las Escrituras para guiar sus pasos. Llegará un día en el que cada uno de nosotros estará delante del Señor para una revisión de nuestra vida. Este análisis no será para determinar nuestra salvación, pues solo aquellos que ya son cristianos estarán presentes, sino para evaluar nuestras acciones, palabras y elecciones a lo largo de la vida cristiana, determinando lo que fue digno de recompensa y lo que resultó en pérdida. El apóstol Pablo, junto con otros escritores del Nuevo Testamento, destaca la importancia de este día de evaluación, no con el objetivo de asustarnos, sino para inspirarnos a vivir de manera que refleje los valores del reino de Dios, reconociendo que cada decisión tiene consecuencias eternas. En los tiempos actuales, la Biblia nos advierte que enfrentaremos tiempos desafiantes. Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, nos alerta que los últimos días estarán marcados por períodos difíciles, estresantes y peligrosos, difíciles de soportar. Quizás aún más preocupante sea la advertencia en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, donde se nos informa que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, seducidos por espíritus engañadores y enseñanzas demoníacas. Este aviso actúa como un recordatorio severo de que nuestra fe no debe darse por sentada. El desafío no reside solo en las adversidades externas, sino también en las batallas espirituales internas que pueden llevar al cuestionamiento o incluso al abandono de nuestras creencias. La seducción por doctrinas que contradicen las enseñanzas cristianas auténticas
amenaza con desviar incluso a aquellos que alguna vez fueron firmes en la fe. Ante estos avisos, somos llamados a estar constantemente vigilantes y a renovar nuestro compromiso con la verdad del Evangelio. No basta con evitar el mal. Se nos anima a buscar activamente el bien, profundizar nuestro entendimiento de las Escrituras y vivir de manera que demuestre nuestra fe y amor por Cristo. Como cristianos, debemos orientar nuestras vidas no solo con la esperanza de evitar la pérdida de recompensas en el juicio final, sino con el sincero deseo de escuchar del Señor: «Bien hecho, siervo bueno y fiel». Así, mientras avanzamos en nuestra caminata de fe, que lo hagamos con los ojos puestos en la eternidad, conscientes de la importancia de cada elección que hacemos y del impacto eterno que tienen. Según Timoteo, capítulo 3, versículo 1, se nos advierte que tiempos difíciles están por venir. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1, alerta que muchos se apartarán de la fe. Y ahora, en Segunda Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, se nos informa de que, en los últimos días, surgirán escarnecedores, siguiendo sus propios deseos pecaminosos, cuestionando la promesa de la venida de Cristo, manteniendo todo como siempre ha sido desde el principio de la creación. En este escenario, los hijos de Dios serán desafiados, burlados y cuestionados sobre la fe y la esperanza en la segunda venida de Cristo. Vivimos en tiempos que ya muestran estas dificultades: condiciones climáticas extremas, desastres naturales como terremotos, inundaciones y hambrunas, que son todos eventos previstos en las profecías bíblicas. Sin embargo, como creyentes, estamos llamados a no vivir en el miedo. Hechos, capítulo 2, versículo 17, nos recuerda una poderosa promesa. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y en Tito, capítulo 2, versículo 13, se nos anima a esperar la bendita esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es nuestra bendita esperanza, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Este es el fundamento que nos permite enfrentar los desafíos de este mundo sin desanimarnos, sin perder la fe o la esperanza. En medio de rumores de guerras, pandemias globales, agitación civil, decadencia moral y la creciente perversión en la música y la cultura popular, se nos invita a mantener nuestros ojos fijos en Jesucristo. Mantener el enfoque en Cristo significa abrazar su promesa, vivir según sus enseñanzas y difundir su luz en un mundo cada vez más oscuro. Significa también reconocer la efusión del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos capacita para profetizar, tener visiones y soñar sueños divinos, incluso en tiempos de gran tribulación. Por lo tanto, mientras somos testigos de los signos de los tiempos, que nuestro corazón se llene de esperanza, no de miedo. Que podamos vivir como luces brillantes en un mundo necesitado, aferrándonos firmemente a la promesa de nuestro Señor y viviendo de una manera que honre y glorifique a Dios, mientras esperamos ansiosamente nuestra bendita esperanza, el glorioso regreso de Jesucristo. Las Sagradas Escrituras hablan de la urgencia de separarnos de una generación perversa, inmoral y deshonesta, apelando a la necesidad de un cambio radical en nuestras vidas. Queridos hermanos y hermanas, comenzó, estamos viviendo en medio de una generación corrupta que niega los valores morales y espirituales. Es imperativo que se salven de esta realidad. Es esencial apartarse, transformarse, ser diferente. Se destaca la importancia del arrepentimiento y la conversión, dando una última oportunidad a aquellos que aún no han decidido por Cristo, enfatizando: no caigan en las trampas del diablo. Sálvense de esta generación perversa. La Biblia, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, nos alerta sobre los tiempos finales con claridad. Hijos, ya es la última hora, y según vosotros habéis oído que viene el anticristo, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es la última hora. Este versículo nos recuerda que la aparición de falsos maestros y líderes corruptos es una señal inequívoca de que estamos viviendo en los últimos días. Ante estos poderosos recordatorios y advertencias, somos llamados a una reflexión profunda sobre nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. Es una invitación al arrepentimiento, a la transformación de vida y al alejamiento de una cultura que se aparta de los principios divinos. Como creyentes,
Tenemos la responsabilidad de vivir de manera que refleje la luz de Cristo, manteniendo firme nuestra esperanza en su promesa de salvación, incluso en medio de las tribulaciones de los últimos días. El aviso de que el anticristo está por venir, como se menciona en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 3, destaca no solo la expectativa de un gran opositor, sino que también revela la existencia de muchos anticristos ya presentes entre nosotros. El término anticristo no se refiere solo a una figura singular futura, sino también a cualquier espíritu o entidad que niegue la divinidad y el señorío de Jesucristo. Esta definición amplia indica que el espíritu del anticristo es cualquier fuerza o influencia que se niegue a confesar a Jesucristo como Señor y Rey, negando su esencia y su papel salvífico en la humanidad. Este espíritu del anticristo, como se describe, ya está activo en el mundo, manifestándose en personas, instituciones y sistemas que rechazan la verdad sobre Jesucristo. Observamos, en nuestra realidad contemporánea, varias expresiones de este espíritu: la negación de Cristo como el Hijo de Dios, el rechazo de su muerte y resurrección, y la resistencia a aceptarlo como el único camino hacia la verdad y la vida. Estas actitudes no solo son contrarias a las enseñanzas cristianas, sino que también son indicativos de la presencia e influencia del espíritu del anticristo en nuestra sociedad. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, nos ofrece otra perspectiva sobre los desafíos de los últimos días, advirtiendo sobre la ira del diablo que, consciente de que su tiempo es limitado, intensifica sus esfuerzos para engañar y destruir. Este pasaje resalta la importancia de permanecer firmes en la fe y en la presencia de Dios, ante la creciente ola de maldad. El aumento del mal en diversas áreas de la sociedad, entretenimiento, ideologías, comportamientos, es un reflejo de la urgencia y desesperación de las fuerzas malignas por desviar las almas de su camino redentor. Ante estas claras advertencias de las Escrituras, se nos llama a una vigilancia espiritual constante. El reconocimiento de que vivimos en tiempos desafiantes, donde el espíritu del anticristo opera abiertamente, debe motivarnos a buscar una relación más profunda y comprometida con Dios. Es esencial que nos revistamos con la armadura espiritual, permaneciendo fieles a la verdad del Evangelio y resistiendo los intentos de desviar nuestra fe. Estos tiempos nos exigen una conciencia aguda y una devoción inquebrantable, ya que sólo así podremos enfrentar las adversidades de estos últimos días, manteniéndonos en el camino que conduce a la vida eterna, a pesar de las crecientes manifestaciones del mal a nuestro alrededor. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, nos ofrece una visión profunda sobre la batalla espiritual en curso en el mundo. El versículo destaca la influencia perturbadora del Dios de este siglo, identificado como Satanás, que tiene el poder de cegar las mentes de los incrédulos. Esta ceguera espiritual les impide ver la gloriosa luz del Evangelio de Cristo, que es la manifestación de la imagen de Dios. Esta realidad nos invita a reflexionar sobre la extensión del poder y la influencia del mal en el mundo actual. Una influencia que va más allá de lo que podemos percibir superficialmente. La influencia de Satanás se evidencia en la forma en que los ideales, opiniones y estándares mundanos son moldeados. Un ejemplo claro es la idolatría del dinero, que permea muchas esferas de la sociedad. El dinero, convertido en un ídolo, dirige acciones y decisiones, muchas veces a expensas de la ética y la moralidad. Este escenario refleja la advertencia bíblica de que el amor al dinero es la raíz de todo tipo de mal. Este es solo uno de los medios por los cuales el Dios de este siglo opera, utilizando ídolos materiales y deseos para desviar a las personas del camino de la verdad. Mateo capítulo 24, versículo 12, nos da otra advertencia crucial. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este versículo apunta a una consecuencia directa del aumento de la maldad en el mundo, el enfriamiento del amor. En un mundo donde Cristo consolidó toda la ley en dos mandamientos fundamentales, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo, la ausencia de amor se destaca como una señal de los últimos tiempos. Observamos hoy una desvalorización de la vida, una falta de compasión humana y bondad, reflejando una incapacidad de las personas para amarse genuinamente a sí mismas y a los demás. El verdadero amor hacia uno mismo y hacia los demás
solo puede fluir a partir del reconocimiento y aprecio del amor de Dios por nosotros. Este amor divino es la fuente de nuestra capacidad de amar genuinamente, y sin él, caemos en la trampa de sustituir el verdadero amor por ídolos vacíos y satisfacciones temporales que el mundo ofrece. Por lo tanto, estamos llamados a abrir los ojos a las sutiles pero poderosas influencias del mal en el mundo y a reafirmar nuestro compromiso con las enseñanzas de Cristo. Al hacerlo, podemos resistir a la influencia del Dios de este siglo y cultivar un amor que refleje verdaderamente la luz del Evangelio en un mundo que tanto necesita esa verdad. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, nos advierte a vivir no como insensatos, sino como sabios, aprovechando cada oportunidad, pues los días son malos. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de los tiempos en que vivimos, marcados por la presencia del mal en diversas formas. La advertencia de reconocer la maldad de los días actuales es una invitación a la vigilancia y al discernimiento en nuestra jornada de fe. El mal se manifiesta de maneras sutiles y a veces no tan sutiles, influenciando a las personas a alejarse de Dios. Se observa un robo del tiempo dedicado a Dios, un desvío de los pensamientos que deberían elevarse hacia lo divino y una ceguera y sordera espirituales que impiden a muchos percibir la verdad del Evangelio. La carrera desenfrenada por dinero, éxito y satisfacción personal a menudo ocupa el espacio que debería reservarse para la relación con Dios, la oración y el estudio de la Biblia. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, presenta la vida cristiana como un viaje, una carrera que debe completarse manteniendo la fe. Esta analogía del apóstol Pablo refuerza la idea de que la vida espiritual requiere dedicación, perseverancia y una orientación clara para alcanzar el destino deseado, la vida eterna con Cristo. Sin embargo, ¿cómo saber si estamos en el camino correcto? Mateo capítulo 7 versículos 22 y 23 nos ofrece una importante lección. Muchos creerán estar siguiendo el camino correcto, basándose en obras exteriores, pero el criterio de Jesús es la relación genuina con Él. El verdadero camino implica conocer y ser conocido por Cristo, y va más allá de la mera realización de actos religiosos. Por lo tanto, para asegurarnos de que estamos en la dirección correcta, es esencial cultivar una relación íntima con Jesús, basada en el amor, la obediencia a sus mandamientos y la búsqueda constante de su presencia. Esto implica dedicar tiempo a la oración, al estudio de la palabra y a la reflexión, permitiendo que Dios guíe nuestros pasos y transforme nuestro corazón. En resumen, el viaje cristiano está marcado por desafíos y tentaciones, pero también por la promesa divina de guía y protección. Saber si estamos en la dirección correcta requiere más que acciones externas. Requiere un corazón sincero, comprometido a seguir a Cristo por encima de todo. Que podamos, entonces, vivir sabiamente en estos días malos, aprovechando cada oportunidad para crecer en nuestra fe y acercarnos cada vez más al Señor. Es verdaderamente preocupante ver cómo muchos no pueden percibir las señales indicativas de que están siguiendo un camino que se aparta de Dios. Romanos, capítulo 1, versículo 24, nos ofrece una visión clara de una de esas señales alarmantes. Cuando las personas son entregadas a las concupiscencias de sus corazones y a la impureza, viviendo una vida que deshonra sus propios cuerpos mediante actos inmorales. Este pasaje refleja un momento en el que la sociedad optó por abrazar una filosofía hedonista, buscando placer sin límites y sin autocontrol, hundiéndose en la corrupción. Este aviso es grave. Si te encuentras pecando sin sentir convicción, lucha, remordimiento o culpa, hay grandes posibilidades de que estés camino a la condenación eterna. La falta de una mano restrictiva de Dios en tu vida puede permitir la libre expresión de deseos pecaminosos y vergonzosos, un estado peligrosamente alejado de su gracia. Proverbios, capítulo 8, versículo 20, por otro lado, nos muestra el camino correcto a seguir, el camino de la justicia, de los caminos de Dios. Cualquier trayectoria que se desvíe de las enseñanzas de Jesucristo y de la palabra de Dios es, sin duda, peligrosa. La verdadera medida de estar en el camino correcto es si tu vida está produciendo los frutos del Espíritu, como se describe en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe,
mansedumbre y templanza. Por lo tanto, es crucial estar atento al camino que estás recorriendo. El camino que desobedece a Dios termina en desesperación y destrucción, mientras que el camino de Dios conduce a un destino glorioso, donde Él enjugará de sus ojos toda lágrima, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, un lugar de eterna felicidad y paz. Cada elección, cada decisión, cada paso que damos en la vida, debe ser ponderado a la luz de la palabra de Dios y de sus caminos. Estamos constantemente frente a encrucijadas, y cada dirección que tomamos nos acerca a la vida eterna junto a Dios o nos aleja hacia caminos de perdición. Que nuestra jornada esté marcada por la búsqueda constante de la voluntad de Dios, permitiendo que sus principios nos guíen y que sus frutos se manifiesten en nuestras vidas, asegurando que estamos, de hecho, en el camino que lleva a la vida eterna y a los tesoros del cielo.